Ok, chicos, esta será una pequeña práctica del tema de derivadas o reglas de derivadas. Los temas que vamos a tocar acá o las reglas de derivadas que vamos a ver en esta pequeña clase son las siguientes. Ahora vamos aquí a colocar derivadas. Vamos a usar las reglas de la derivada de una constante con respecto de x. Sabemos que esto siempre va a dar cero, sabiendo que c es una constante. Muy bien. Y si en dado caso no se acuerdan que es una constante puede valer cualquier número. O sea, una constante es el 5, por ejemplo, una constante es el -2, una constante es un 2 quintos, es una fracción, una constante es 0,13, una constante puede ser pi, por ejemplo, ya que es 3,1416. Una constante es un número o un valor que siempre vale lo mismo. En este caso, 5, pues siempre va a valer 5. -2, siempre -2. 2 quintos, siempre 2 quintos. Y así con cualquier número. Entonces, siempre que me pidan la derivada de una constante, ejemplo, derivada de 8 con respecto a x, no tengo ninguna variable acá, solamente tengo la constante. Eso va a ser automáticamente 0, siempre. Y si es un número negativo, derivada de menos 7, por ejemplo, igual va a ser 0, ¿ok? Siempre va a funcionar así. La derivada de una constante, siempre, por siempre y para siempre, va a valer 0. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me dicen la derivada de x con respecto de x? Acá sí no va a dar 0 porque estamos derivando una variable y no una constante. Así que esto va a dar 1. Ok, entonces, por ejemplo, si me dicen la derivada de x con respecto de x va a ser igual a 1, pero no siempre derivamos o sea, cuando nos dicen una variable, no solamente es x, podemos decir otra variable y con respecto de y, esto va a ser igual a 1. Si me dicen la derivada de r con respecto de r, va a ser igual a 1. Es similar a lo de la división de un número entre sí mismo, por ejemplo, 5 entre 5, pues va a dar uno similar, pero no es así tal cual, pero pueden utilizarlo como referencia para poder realizar estas derivadas inmediatas. Muy bien, siempre que derivemos una variable con respecto a sí misma, va a ser igual a 1. Mucho ojo, la variable debe de tener exponente 1, o sea, solamente la variable. Si es un cuadrado, un 5, un 2, un 3, ahí cambia. Y pues eso me lleva a la siguiente regla. ¿Qué pasa cuando tenemos la derivada de una variable? A ver, la derivada de una variable con exponente n con respecto de x. Esto es similar a esto de acá, pero cambia en el exponente. Ahora ya no es exponente 1, es un exponente n. Siendo n cualquier valor, puede ser un 1, un 5, un 7, una fracción, una raíz, cualquier número real. Así que esta es una gran ventaja. ¿Cómo se deriva una variable con un exponente n, el que sea? Bueno, la regla es la siguiente. Si yo tengo derivando a la variable x con exponente n con respecto a x, esto es igual a el exponente que tenía, reescribo x y al exponente original le resto una unidad. Pareciera que es mucho o pareciera que es algo muy complejo, pero realmente no. Un ejemplo rápido es, por ejemplo, la derivada de x con exponente 6 con respecto de x, esto es igual. En este caso, para mí n, si yo quiero seguir la regla, n es igual a 6. Así que siguiendo esta regla, yo sé que n, por así decirlo, va a bajar multiplicando. Acá está. Entonces colocamos 6 por x, acá está x, y reescribimos al exponente restado una unidad. O sea, si tenía 6, le voy a restar 1, me quedará 5. Y esa es la regla que necesitamos. Muy bien, algo un poco más rápido. La derivada de x con exponente 9 con respecto de x es igual a el 9, entre comillas, baja multiplicando 9 por x y al exponente original le resto una unidad. Esto me va a dar 8. Entonces, la derivada de x con exponente 9 es igual a 9x con exponente 8. Así de sencillo. Muy bien. Estas son las reglas que vamos a seguir. Claro que pueden variar un poco, ya que les había mencionado que n puede ser cualquier número real, puede ser negativo, positivo, fracción, decimales, y ahí es donde tendrán que sacar un poco sus conocimientos de álgebra y aritmética, pero no se preocupen,
Acá iremos viendo poco a poco ejemplos sencillos que se van a ir haciendo un poco más complejos con el tiempo. Y la cuestión aquí es que lo entiendan por completo. Muy bien. Y la última regla que necesitaremos será la derivada de una constante que multiplica una variable con un exponente el que sea. Esto con respecto a x. Muy bien. ¿Cómo se traduce esta derivada? Si se dan cuenta, es una combinación entre esta derivada y esta derivada de acá. Y esta, de hecho, pues dirían, no, pues esto da cero porque tiene una constante. No realmente. La derivada de esto funciona un poco diferente. Podríamos decir que antes de derivar esto, yo puedo, entre comillas, sacar la constante de la derivada. ¿Cómo así? Escribir solo la constante y derivar a x con respecto a n, perdón, a x con respecto a x junto con su exponente. Y a la constante no derivarla, sino sacarla de la derivada y después de haber realizado esta derivada de acá, multiplicar la constante que ya había sacado previamente. De nuevo, pareciera que es algo muy complejo, pero no. Por ejemplo, si yo tuviera la derivada de 5 con x exponente 4 con respecto de x, tiene toda la forma. Tengo la derivada de una constante con x a la n con respecto de x. En este caso, la constante es 5, n es 4 y pues x es x. No cambia nada por acá. Se supone, la regla me dice que yo puedo sacar la constante, escribir la constante y derivar solamente x con exponente n con respecto de x. Entonces, lo mismo acá. Yo sé que el 5 es una constante, puedo sacarla de la derivada por acá y derivar nada más x a la cuarta con respecto de x. ¿Y esto de qué me sirve? Pues de mucho, de muchísimo, de hecho, ya que parecía ser una derivada un poco compleja, pero ya es una mucho más sencilla. Ahora, ¿qué pasa con el 5? Lo reescribo, 5, y voy a multiplicarlo por la derivada de todo esto. ¿Qué cuánto da? Pues ya sabiendo esta regla anterior, yo sé que el 4 bajará multiplicando 4 por x y al exponente original le restamos 1, x al cubo. Muy bien. Entonces, quedamos de esa manera y ese es el resultado, sí, pero podemos reducir un poco más. Podemos multiplicar 5 por 4, esto me da 20, x al cubo. Entonces, en pocas palabras, la derivada de 5x cuarta con respecto a x es igual a 20x al cubo. Y esto es totalmente correcto. Muy bien, podemos utilizar un poco la cabeza y utilizar un poco la lógica. Podemos hacer un pequeño atajo para pasar de esto, de este problema, directamente a la respuesta, por así decirlo. ¿Cómo así? Bueno, podemos realizar de nuevo la derivada. Yo sé que al sacar la constante de la derivada, tengo que derivar solamente esto que está aquí, derivar solamente esto, y la derivada multiplicarlo por la constante que saqué previamente. Así que si ustedes realizan muchas veces estos ejercicios y siempre ven un patrón que sucede, que realmente la derivada que de esto siempre va a multiplicar a la constante, se van a dar cuenta que el exponente que vaya a bajar multiplicando siempre va a multiplicar con la constante. Entonces podemos saltarnos este paso que está acá e ir directamente a la respuesta. ¿Cómo? Entonces nos podemos entrar acá. Si yo digo la derivada de 5x a la cuarta con respecto de x, voy a derivar 5x a la cuarta directamente. El 4 baja multiplicando, pero multiplico de una vez con el 5 que está multiplicando a la variable. O sea, 5 por 4 me va a dar 20. Y me queda x. Y yo sé que al derivar le resto una unidad al exponente original, quedándome como x al cubo. Y ahí tenemos la derivada directamente. Muy bien. Podemos realizar un último ejemplo. Por ejemplo, la derivada de, 7x al cubo con respecto de x. Directamente el 3 bajará multiplicando. 7 por 3, 21. X al 3 le restó 1, me queda x cuadrado. Y listo, realizamos la derivada. Nos saltamos estos dos pasos, este paso de acá y este paso de acá. Es bastante confiable, así que pueden realizar esto las veces que quieran. Pero pues a veces pueden cambiar algunas cositas. Por ejemplo, si su maestro se le ocurre, en lugar de colocar exponentes positivos, colocar algún exponente negativo, ¿cómo quedaríamos?
Por ejemplo, ya vamos a empezar a jugar un poco con todo esto. A ver, haremos ejemplos desde acá. Si me dan una función y, que es 4x con exponente menos 3. Aquí ya es un poquito más complejo, no tanto, pero sí pueden llegar a confundir algunos. La derivada de esto, esta comita significa derivada para que puedan ir diferenciando. En lugar de escribir esto, derivada de y con respecto de x, es lo mismo a colocar y', así que esto lo voy a utilizar para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, la derivada de esto, ya que la variable es x, ya sé que y' conlleva que estoy derivando con respecto a x, voy a derivar lo siguiente. Quiere decir que la derivada de la función esto es igual a la derivada de esto, de 4x con exponente menos 3, con respecto de x. Muy bien. Entonces, yo al realizar esta derivada es directamente, ya sabemos, en este caso n para mí es igual a menos 3. Así que esta n es la que va a bajar multiplicando con el 4 que ya está multiplicando la variable. Entonces, 4 por menos 3 me da menos 12. Muy bien. Y nos queda x. Y mucho ojo por acá, se pueden confundir algunos. Al exponente original yo le voy a restar una unidad, siempre se va a restar. El exponente original, ¿cuánto vale? Menos 3. Y le voy a restar una unidad. O sea, tengo menos 3, menos 1. Algunos podrían decir que esto es menos 2, pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando de algo llamado suma de negativos. Así que tengo menos 3 menos 1 es igual a menos 4. Es como decir, me deben 3 pesos, me quitan un peso, entonces en total me deben 4 pesos. Pueden verlo de esa manera si gustan. Así que la resta de menos 3 menos 1 es igual a menos 4. Entonces el exponente que nos quedará acá es menos 4. Esta sería nuestra respuesta. Pero si ustedes quieren escribir esto de una mejor manera, pueden reescribirlo. Esto está correcto, ya es una respuesta. Pero muchos maestros piden que entreguen las respuestas con exponentes positivos y este está con exponente negativo. Pueden aprovechar una regla de exponentes que es la siguiente. Cuando yo tengo un número con un exponente negativo, así, puedo escribirlo o representarlo como lo siguiente. Esto que está acá se le llama recíproco. Nada más es un nombre, es el recíproco de este número. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo un número con un exponente negativo, puedo escribirlo como 1 entre ese mismo número, pero ahora con un exponente positivo. Esa es una gran ventaja para mí. Así que, ¿qué tenemos de este lado? Tengo y' o la derivada de y es igual a menos 12 y el único que tiene el exponente negativo es la x, o sea, tengo x con exponente menos 4. Así que solamente esa x es la que va a, entre comillas, bajar. Puedo escribirlo aquí abajo y me quedaría como x con exponente 4. Ahora positivo. Si dicen, casi no se parece esto con esto, bueno, puedo explicarlo un poco más detallado. Voy a reescribirlo acá, menos 12 está multiplicando a x con exponente menos 4. Entonces tengo menos 12 multiplicando a x con exponente menos 4 es igual a tener 1 sobre x a la cuarta, según esta regla que yo estoy utilizando. Entonces, reescribiendo esto, puedo hacer la multiplicación de este entero con esta fracción, que ya sabemos que al tener un entero multiplicando una fracción, solo se multiplica el número entero con el número de arriba de la fracción, en este caso menos 12 por 1, que es igual a menos 12, entre esto que está acá, que es x cuarta, porque esto es como un 1 que tiene acá abajo dividiendo, así que multiplico 1 por x cuarta, y pues queda nada más x cuarta. Entonces, esa es la razón de por qué menos 12x con exponente menos 4 es igual a menos 12 entre x con exponente 4 positivo. Excelente, entonces nuestra respuesta definitiva con exponentes positivos es esta de acá. Muy bien. Ahora que sabemos esto, podemos realizar algunas derivadas un poquito más interesantes. Por ejemplo, podemos tomar, yo tengo una función y igual a menos 2x, colocaré menos 2
x con exponente menos 5. Muy bien, vamos a derivarlo. La derivada de esto es la siguiente. Vamos a hacer la derivada de una vez. Esto por esto me da 10 positivo, ya que menos 2 por menos 5 da 10 positivo, menos por menos da más y 2 por 5 da 10. Me queda la variable y a menos 5 le resto 1, lo que me daría menos 6. Menos 5 menos 1 me da menos 6. Y conociendo la regla de exponentes anterior, yo sé que este 10 se quedará tal cual porque tiene exponente 1, por así decirlo, así que no hay que moverlo. Pero esta x tiene exponente menos 6. Yo puedo, por así decirlo, bajarlo dividiendo y quedaría como x con exponente 6. Y esta de acá es nuestra maravillosa respuesta y está totalmente correcta. Entonces, ¿cómo se escribiría esto o cómo se leería? La derivada de menos 2x con exponente menos 5 es igual a 10 sobre x con exponente 6. Y esa es nuestra respuesta. Así que tómenlo, traten de ver algunos ejercicios similares y podremos ir avanzando con todo esto. ¿Solamente se utiliza esa regla en estos casos? No necesariamente. Hay veces en que podemos utilizar esta regla de manera inversa. ¿Cómo? Excelente. Podríamos tener una función y que sea igual a, por ejemplo, 3 entre x con exponente 6. Por ejemplo, esto de acá no se parece a ninguna de las reglas que hayamos aprendido hoy, ni la primera, que es la derivada de una constante, ni la segunda, que es la derivada de x con respecto a x, ni la tercera, que es x con exponente n. Bueno, esta se parece un poco, pero x con respecto a n está en la parte de arriba, no está abajo como acá. Y aquí también está en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo con los conocimientos que ya tenemos? Muy bien, esto antes de derivarlo tenemos que acomodarlo para que nos quede una ecuación que nosotros podamos derivar fácilmente. Así que, habíamos mencionado, cuando yo tengo un número con un exponente negativo, puedo reescribirlo como 1 entre ese mismo número con exponente positivo. Y puede funcionar de la manera inversa. ¿Cómo? Si yo tengo un número dividiendo, por así decirlo, con un exponente negativo o positivo, si es el caso positivo, puedo reescribirlo como ese mismo número, pero ahora con exponente negativo, o sea, subirlo, por así decirlo. En pocas palabras, cuando yo tengo cualquier número con cualquier exponente, si está abajo y lo subo, cambia de signo. Si es positivo, cambia a negativo. Si es negativo y lo bajo, se hace positivo. Así que vamos a utilizar esta regla a nuestro favor. En este caso tenemos 3 que está dividiendo a x con exponente 6. Pero esto lo podemos representar, o bueno, lo podemos hacer directamente. Yo sé que este x con exponente 6 puedo, entre comillas, subirlo multiplicando al número 3. O sea, quedaría como x con exponente 6, sí, pero la consecuencia de que yo haya subido esa variable con ese exponente es que el exponente de la variable se va a hacer negativo. Y ahora sí, tenemos una ecuación mucho más sencilla de resolver. O sea, es la misma, pero está escrita de una manera en que yo puedo derivarla directamente. ¿Cómo? Pues bueno, derivamos. Esto de acá tiene toda la pinta de esta regla de acá, porque lo es, literalmente. Así que vamos a realizar esta derivada. Menos 6 multiplica 3, me queda menos 18. X. Al exponente original le resto una unidad. Menos 6 menos 1 me queda menos 7. Y esta es nuestra respuesta. Pero con la información que ya tenemos en este video, que ya vimos algunas reglas, puedo reescribir esto como menos 18 y esta x con exponente menos 7, yo puedo, entre comillas, bajarlo con x con exponente 7. Ahora positivo. Esto que está acá es totalmente correcto. Y esas son las maneras en las que podemos utilizar las reglas que ya conocemos. Son bastante sencillas, pero hay que tener un poco de conocimiento de aritmética básica y un poco de álgebra básica. Así que no se preocupen, chicos. Si se da el caso de que no entienden muy bien estos temas al inicio, es normal, es muy normal que no los entiendan al inicio, pero con un poco de práctica pueden ir mejorando bastante. Entonces, podemos realizar una derivada más para ya terminar. Yo tengo una función, la que sea, tendré un 7 y colocaré x con exponente 6.
bueno, uno más pequeño, un exponente 4. Ahí está, vamos a reacomodar esto. Yo sé que esto puedo reescribirlo como 7x con exponente menos 4, ya que lo subí, entre comillas, y ya puedo realizar esta derivada. Muy bien, entonces yo sé que y es igual a 7 con x con exponente menos 4. Si yo realizo esta derivada, la derivada de esta función o la derivada de y es al menos 4 multiplicando a 7, nos daría menos 28. X quedaría igual y al exponente original le restamos 1. Menos 4 menos 1 nos queda menos 5. Reescribiéndolo nuevamente para que nos queden exponentes positivos, el menos 28 queda en la parte de arriba de la fracción y el x con exponente menos 5 yo puedo escribirlo en el denominador con exponente positivo. Y esta sería nuestra respuesta final. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces vamos avanzando bastante bien. Si tienen alguna duda, algún comentario, cualquier detalle, pueden decirme e iremos avanzando. ¿Y qué pasa? Hasta este punto pareciera que son cosas muy sencillas, pero vamos a ver una reglita más aplicando todo esto. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos dan una función que tiene una raíz la que sea? Por ejemplo, puedo colocar raíz 3 de x al cuadrado, por ejemplo. No me gustó esto, a ver, ahí está. Raíz cúbica de x al cuadrado. En este punto es donde muchos alumnos se quedan y dicen, no, pues ya, apareciendo las raíces ya no voy a hacer nada, ya no voy a, ni siquiera lo voy a intentar. Y eso es algo que no me gusta para nada. Deben de intentar, deben de investigar un poco más. Esto se resuelve conociendo una pequeña reglita de los exponentes. Y esa regla es la siguiente. Cuando yo tengo una raíz con exponente el que sea, exponente el que sea, pongamos un exponente m en la raíz de m, con un número dentro de la raíz y tiene un exponente n, yo puedo reescribir esto como el número que está dentro de la raíz y la raíz transformarla en una fracción. Si se dan cuenta, la fracción que quedó de exponente es el exponente que ya tenía dentro la raíz entre el índice que tenía la raíz en la parte de afuera, en este caso m. Esto es oro para los estudiantes, para poder realizar las derivadas directamente. ¿Cómo? Ejemplo, si yo tuviera, o bueno, no un ejemplo directamente, no, vamos a aplicarlo. Voy a reescribir esto, que es una raíz cúbica de x cuadrada. En este caso, si yo tenía en la parte de afuera m, pasó dividiendo, entonces yo puedo escribir esto como x con exponente 2 tercios. ¿Ok? El 2 es el exponente que se encontraba dentro de la raíz con la x, queda en la parte de arriba de la fracción, y el 3, que se encuentra como índice en la raíz, queda en la parte de abajo de la fracción, o si pueden verlo de mejor manera, quedaría así, 2 tercios. Esta x 2 tercios, con exponente 2 tercios, me está representando a esta raíz cúbica de x cuadrada. Es exactamente lo mismo. Y ahora ya es mucho más sencillo derivarla. Voy a reescribirlo. Ahora yo sé que y es igual a x con exponente 2 tercios. Muy bien. ¿Y cómo derivo esto? Pues tengo x con un exponente. Habíamos dicho que el exponente puede ser cualquier número, tanto negativos, tanto positivos como fracciones, en este caso es una fracción, o decimales. Así que podemos aplicar esta regla de acá directamente. ¿Cómo aplicamos? Bueno, aplicamos la derivada de y es igual a 2 tercios va a bajar multiplicando, o sea, 2 tercios de x, y aquí voy a restar una unidad, y aquí tenemos otro pequeño tope. Muchos no lo dicen, pero sí tienen detalles a veces con las fracciones. ¿Y qué hacemos en estos casos? Bueno, daré un pequeño consejo aquí. Tengo 2 tercios menos 1. A mí me gusta mucho hacer estas restas porque son muy rápidas. Siempre cuando hago una resta de una fracción con un 1, me voy a fijar en el denominador. En este caso, el denominador que yo tengo es un 3. Así que este 1 yo puedo reescribirlo como un 3 tercios. Sea como sea, este 3 tercios me sigue representando al 1, ya que 3 entre 3 es 1. ¿Pero por qué lo reescribí de esa manera? Porque ahora ya tengo una resta
de dos fracciones homogénea porque tienen el mismo denominador. ¿Y qué quiere decir esto? Que no tengo que meter en las operaciones al denominador, como tienen el mismo, el 3 por así decirlo, pasa. Y solamente hago las operaciones, en este caso una resta, con los números de arriba de cada una de las fracciones. En este caso sería 2 menos 3, nos queda menos 1. Entonces, 2 tercios menos 1 es igual a menos 1 tercio. Muy bien, y esta es nuestra respuesta final. Pero si ustedes se quieren lucir con su profesor y quieren regresarle la respuesta con exponentes positivos y con raíces como la respuesta original estaba, excelente. ¿Cómo sería? Bueno, yo sé que la derivada de esta función es igual a el 2 quedará en la parte de arriba. Si se dan cuenta, tengo menos 1 tercio, es un exponente negativo. Y podemos aplicar la regla de hace rato. Podemos bajar x con exponente menos 1 tercio y bajarlo con el exponente contrario. En este caso, con el signo contrario, perdón. En este caso, positivo. Entonces, el 2 queda arriba. El 3 tampoco lo muevo, ya estaba abajo. El único que se va a mover va a ser la variable con el exponente negativo, pero ahora va a estar positivo, 1 tercio. Muy bien, ¿y ahora qué pasa? Vamos a volver a aplicar esta regla que tenemos acá, esta reglita, pero de manera inversa. Así como yo tengo una raíz y puedo pasarla a exponente fraccionario, puedo hacerlo de manera inversa. Puedo tener un número con exponente fraccionario y reescribirlo a una raíz. Lo mismo, el número que está debajo de la fracción en el exponente, en este caso el denominador que es m, pasa a ser el índice de la raíz, y el número que está arriba, que es el numerador, que es n, quedará dentro de la raíz como exponente del número que está dentro de la raíz. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera reescribir un número raíz quinta de x al cuadrado, yo podría reescribir esto de la manera x con exponente 2 tercios. E igual, si tuviera x con exponente 2 tercios, fraccionario, yo podría reescribir esto como la raíz de este 3 que está como exponente, perdón, 2 quintos era acá, 2 quintos, 2 quintos. Entonces, si aquí tengo 2 quintos, si yo voy a reescribir esto como una raíz, el número que está debajo de la fracción del exponente, que es el 5, pasará a ser el índice de la raíz, y el 2, que tiene la x en la parte de arriba, quedaría como el exponente normal. Entonces, ¿cómo funcionaría para nosotros a la hora de pasar esta raíz este exponente fraccionario a una raíz? Bueno, quedaría la derivada de y es igual a 2 sobre 3 que multiplica a x con exponente 1 tercio, o sea, tengo x con exponente 1 tercio. El 3, como está debajo de la fracción en el exponente, va a pasar a ser el índice de la raíz, esto de acá, perdón, así se va un poco mejor, y me quedaría x con exponente 1, o si quiero puedo dejarlo sin exponente, ya que el 1 generalmente no se escribe, así que me quedaría como raíz cúbica de x. Y esto es la misma representación que x con exponente 1 tercio, raíz cúbica de x. Así que en lugar de escribir esto que está acá, puedo escribir raíz cúbica de x, raíz cúbica de x. Y esto de acá es nuestra respuesta final. Y así podemos ir sacando problemas y ejemplos que los seguiremos haciendo, pero en otros videos, ya que este video se hizo un poco más largo. Así que estas mismas reglas pueden ser aplicadas a una infinidad de problemas que pueden parecer muy complejos, pero como lo están viendo hasta este momento, realmente no lo son. Así que no se desanimen, chicos. Iremos avanzando y por cualquier duda pueden decirme o comentarme. Si no hay ninguna duda, chicos, o comentario en las siguientes clases, nos veremos en la siguiente.